Hola, muy buenas noches amigos televidentes en todo el país. Este es un programa especial de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión para ensayar un diálogo con el presidente de la República, el economista Rafael Correa. Un programa que tendrá que abordar los temas esenciales de la economía, de la política, del panorama internacional y otros de máximo interés a esta hora. Queremos agradecer la máxima sintonía de ustedes, la presencia del jefe de Estado en vivo aquí en los estudios de Gamavisión, canal matriz de esta señal, así como de mis colegas y compañeros periodistas. Luisa Delgadillo, bienvenida Luisa. Muchas gracias. Andrés, bienvenido. Andrés Carrión también y José Toledo. Ellos serán quienes compartan este diálogo con el presidente del Ecuador. Vamos directamente a los temas políticos y le planteo a mi compañera Luisa Delgadillo que inicie las preguntas. Primero las damas, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches, Luisa. Gracias por permitirnos iniciar este diálogo con usted. Los ojos de todos los ecuatorianos, el interés del pueblo ecuatoriano, se ha centrado en estos momentos en el desempeño y trabajo que va a realizar la Asamblea Nacional Constituyente. Y siendo que esta está conformada en su mayoría por constituyentes de Alianza País que están sintonizados con las propuestas de cambio que usted viene impulsando y promoviendo, quisiéramos conocer cuáles son, en esencia, aquellas propuestas que desde el Ejecutivo usted va a impulsar para lograr el reordenamiento político que el país está esperando, presidente. Bueno, muchas gracias, Luisa, Gonzalo, José, Andrés. Buenas noches a todo el Ecuador. Gracias por esta oportunidad. Hemos dicho claramente en nuestro programa, desde la campaña, nuestro programa de reforma política, económica y social, en el campo político hemos dicho es necesaria una democracia mucho más representativa y mucho más participativa. Hoy el Congreso Nacional no representa absolutamente a nadie, se diluye la responsabilidad, no hay rendición de cuentas. En consecuencia, hay que hacer nuevos distritos electorales donde los elegidos en verdad se sientan obligados con sus representados y esos representados le puedan pedir rendición de cuentas. Eso ya será tarea de la Asamblea, pero esa es la idea, ese es el concepto. Hemos dicho que hay que despolitizar la conformación de los tribunales. ¿Cómo es posible que el Tribunal Electoral se conforme con los partidos ganadores de las elecciones? Son juez y parte, los tribunales constitucionales. Hay que despolitizar las autoridades de control, también tiene un origen netamente político, lo cual es tremendamente peligroso. Mire, politizando la justicia, en este país se judicializó la política. Usted sabe que el dueño del país, o el que se creía dueño del país, de esa forma perseguía a sus enemigos políticos, acusándolos, metiéndolos presos, orden de prisión, etc. Eso tiene que cambiar, entonces eso es parte de la reforma que proponemos. Proponemos una reforma administrativa, política administrativa profunda. El sistema de parroquias, cantones y provincias que nos acompaña desde hace tantas décadas e incluso siglos ya no da más. Por ejemplo, la provincia no es una buena unidad político-administrativa. Usted tiene provincias de 3 millones de habitantes y tiene provincias de 90.000 habitantes, es demasiado heterogéneo. Por lo tanto, hay que ensayar una regionalización mucho más homogénea para el país. En eso el Ejecutivo ya ha estado trabajando junto con algunos asambleístas y conversaremos al respecto. La idea hasta el momento son 7 regiones en Ecuador, 2 regiones metropolitanas, si usted quiere, Quito y Guayaquil, y una 10ª región que serían nuestros migrantes, con la debida representación. Entonces, eso a grandes rasgos, la reforma política. Obviamente, existen aspectos muy puntuales. Reforma la ley de elecciones, una ley de elecciones mucho más justa, que todas las dignidades de elección popular, desde el presidente de la República hasta el último concejal, sean sujetos a rendición de cuentas y revocatoria del mandato. Democracia no es que le dieron un tipo 4 años después para que haga lo que dé la gana. Si no cumple con el mandato que le fue entregado, tiene que irse a la casa. Lograr con pequeñas reformas mucho mayor estabilidad. Por ejemplo, que el Congreso pueda destituir presidentes por los causales que establece la Constitución, pero en ese momento también se disuelve el Congreso. Vamos a ver cuántos presidentes más votan los padres de la patria. Entonces hay una serie de reformas que hemos estado trabajando y que los asambleístas también tienen y han estado trabajando ellos mismos. Presidente, la oposición sin embargo dice, y esto recogiendo un poco sus expresiones vertidas aquí esta noche, cuando usted se refiere al que era dueño del país, dicen en cambio que ahora el país tiene un nuevo dueño y que es Acuerdo País, dicen ellos eso. ¿Cuánto pesarán, cree usted, presidente, en las decisiones de la Asamblea Constituyente? ¿Cuánto gravitarán o pesarán el voto de esos opositores que suman un total de 40? Muy poco, pues. Muy poco, pues si la democracia es la prevalencia de la mayoría. ¿Desde cuándo en democracia mandan las minorías y son las que imponen la agenda? Ese bombardeo ideológico en base a los que perdieron nos lo quieren meter una y otra vez. ¿En qué país del mundo son las minorías las que deciden, por favor? Hay que tomarlas en cuenta, hay que respetar.
pero la que va a decidir es la fuerza mayoritaria por el voto popular. Y quiero decirle, ¿ya?, que antes había un dueño del país que se apoderó de cortes, fiscales, etcétera, todas las instituciones del Estado. Ahora tenemos una fuerza democrática con un inmenso capital político por generosidad del pueblo ecuatoriano, y por favor, denuncien cuando esa fuerza sea utilizada para conveniencias personales. Siempre la vamos a utilizar en función del bien común. Esa es la inmensa diferencia. Gracias, presidente. Andrés Carrillo. Presidente, hay quienes cuestionan su estilo confrontativo. Hay quienes señalan incluso que en algunos casos ha habido abuso de poder. Y se menciona lo ocurrido en Dayuma como el hecho evidente de estos acontecimientos. Usted le culpa a la prensa. En gran parte sí. Pero de los acontecimientos no. Tal vez No, de la tergiversación de los acontecimientos no. Yo quisiera entonces poner en consideración de usted un texto que está escrito el día de ayer y publicado en el Diario El Comercio por Roberto Aguilar. Puesto a capturar infiltrados, el gobierno de Rafael Correa no resulta mucho más sutil que el Estado de Israel en el sur del Líbano. Las fotos de Diario Expreso son incontrastables. Hay prisioneros desfigurados a golpes. Hay un hombre desnudo, acuclillado entre dos soldados que lo amenazan con un palo. Hay un militar parapetado en una montaña de ripio disparando su arma de asalto a la altura del cuerpo. Hay detenidos que marchan encapuchados en su propia camiseta, como prescriben los manuales para desaparecer las personas. ¿Se acuerdan del caso Fibeca? Y luego son amontonados boca abajo en una camioneta y viajan así, uno sobre otro, con las botas de los soldados sobre el cuello. ¿Este es el estilo de gobierno? ¿Esto es lo que queremos ver, presidente? Por supuesto ¿Así que no. usted va a controlar las protestas, las movilizaciones, las luchas callejeras? Ve, Andrés, las protestas, las movilizaciones, si son de acuerdo a la ley, son más que permitidas. Todos los días tengo gente gritando al frente de Carondelet, pero hay que aguantar obstrucción de caminos, dinamitazos, parar la producción petrolera, disparos, etcétera. Por favor, a ver, el papel aguanta cualquier tontería, ese es el negocio de ustedes los periodistas, ¿no? Entonces, pues, señor, a ver, ya vamos a hablar de eso. Oiga, con esa fotografía crearon una supuesta matanza de tiburones. ¿Por qué no le han dado seguimiento a esa falsedad que creó la prensa? Siempre había pesca incidental de tiburones, siempre a la playa de Tarqui, en Manta, llegaban tiburones. Cuando hago el decreto para que se permita comercializar la aleta de tiburón, cada tiburón que llegaba a la playa de Tarqui era una estrella de cine, aparecía en primera página del periódico, y todavía mucha gente cree que hubo una matanza de tiburones, lo cual es una falsedad absoluta. Con una foto, también Diario El Universo, con total mala fe, hizo creer al público que yo había hablado con una cheerleader, con minifalda, etcétera, que en verdad era un grupo de la Universidad del Carchi. Nosotros ni siquiera bailamos, nos hicieron parar para hacer esa acrobacia, y tomaron la foto en ese instante. Pero déjeme empezar por el principio. Estilo confrontativo, vea, a uno hasta la complace, que no lo puedan acusar de ladrón, de vago, de antipatria, de bruto, sino que tengan que acusarlo de cosas de forma, ¿verdad? Ese es mi estilo. Si le caigo mal a alguno, le caigo bien a otro, ¿qué le puedo hacer? Así es todo el mundo. Tal vez usted le cae bien a todo el mundo, Andrés. Tiene ese arte, hay gente que no somos tan talentosos como usted. Entonces, son cosas de forma, y en democracia hay que aguantar esas cosas de forma. ¿Dónde está lo ilegal de mi actitud? Etcétera, ¿verdad? Eso sobre el estilo. Abuso de poder. ¿Dónde ha habido los abusos de poder, por el amor de Dios? ¿De qué me están hablando en Dayuma? ¿Cómo podemos negar la realidad? Cuando regreso de China, encuentro caminos obstruidos, camionetas dinamitadas y encapuchados que habían entrado a los pozos de Petroecuador a hacer cerrar las bombas. Y una caída en la producción petrolera de 36.000 barriles diarios. ¿Cómo es posible que neguemos esa realidad? ¿Que hay que permitir entonces aquello? Y que por unos cuantos irresponsables quiebre el país entero. Declara el estado de emergencia y se manda a liberar las vías y proteger los pozos. Los reciben con dinamitazos y balas. No veo esas fotos ahí, pero la evidencia es incontrastable también. ¿Cuántos heridos de bala hay en la población civil, mi querido Andrés? ¿En este acontecimiento? ¿Sí? No, ninguno. Hay 8 heridos de perdigones, de balas y dinamitazos en la fuerza pública. ¿Cómo se entiende eso? No neguemos la realidad. En todo caso, eso se va a investigar si hay algún abuso. Pero es facilito, cuando alguien disparó, reaccionan los soldados, lo tienen que desarmar, lo golpean, etcétera, sacar al golpeado y decir, hubo abuso de los derechos humanos. Pero por favor, país entero, es innegable que los heridos de bala, de dinamita, los hospitalizados, estuvieron del lado de la fuerza pública. Es innegable que se trataron de volar 2 puentes con dinamita, pues. Entonces no hemos estado tratando con Cenicienta. No digo que son los habitantes de Dayuma, que fue otra tergiversación de la prensa. Yo dije, hay terrorismo, hay sicariato,
hay mafias y lo ratifico. ¿Qué es lo que sacó la prensa? Correa dice que los habitantes de Dayuma son terroristas, para echarnos en contra a los habitantes de Dayuma, así son ustedes. Tratan de desestabilizar, algunas veces lo logran, cae un gobierno, después se rasgan las vestiduras, cuánta inestabilidad en el país. Pero aparte de eso, hay hechos muy objetivos. ¿Dónde están los hospitalizados? Por supuesto que vamos a investigar si es que ha habido exceso en el uso de fuerza, pero no neguemos la realidad, eso no le hace a nadie bien, peor al país. Para concluir esta pregunta sobre este tema, ¿por qué no le dice al país exactamente por qué salió Gustavo Larrea del Ministerio de Gobierno sobre este tema? Muy fácil, yo llego el 27, 28 de China, me reúno enseguida cuando me dicen que están tomados los pozos, que la producción ha caído 36.000 barriles, me dice Gustavo Larrea, no pasa nada, es que no quieren regresar. Los de Petrocor me dicen, no podemos regresar, estamos temblando, se metieron encapuchados con dinamita a hacernos cerrar las bombas, la energía eléctrica, etc. No hay garantías. Gustavo Larrea me decía, no pasa nada. Y yo les dije ese momento, en reunión en Carondelet, señores, voy a hacer una comisión del más alto nivel. No pueden tener al presidente con información tan disímil, con información tan opuesta. Quien no me haya dado la información correcta, aténganse a las consecuencias. Lo dije y lo cumplí al día siguiente. Simplemente para concluir este tema, presidente, ¿eso significa que Gustavo Larrea estaba protegiendo a los terroristas? No, eso significa que lamentablemente los subalternos de Gustavo Larrea no le dieron la información correcta, pero no puede pasar esa información incorrecta al presidente de la República. Gracias, Andrés. José Toledo, por favor. Señor presidente, quiero referirme a un hecho que seguramente o probablemente no sea aislado, y por eso le toco, justamente tiene que ver también con el tema de ayuda. De acuerdo a datos fidedignos, conozco que antes de que se posesione la Asamblea Nacional Constituyente, hubo una reunión entre los asambleístas del partido de gobierno. En esa reunión se analizó la posibilidad de que solamente le iban a encargar el poder a usted. Esa propuesta la habría hecho Gustavo Larrea. Eso habría sido rechazado y hubo un problema, una fricción, una primera fricción en esa reunión. Luego la Asamblea, al ser de pleno poder... No sé, si me permite interrumpirlo, no conozco de ese caso. Permítame, okay. Voy a continuar con esto. Sí. Al ser de plenos poderes le quitó el poder de veto. Y luego vino este tema en la provincia de Orellana. Usted, con su estilo, para los que lo conocen, hubiese llamado por teléfono a decirle a los asambleístas que no toquen el tema en la asamblea, pero lo hizo público y dijo además que sería una puñalada por la espalda si es que trataban el tema y daban la amnistía. ¿Realmente usted confía en el presidente de la asamblea? ¿Pone las manos al fuego por él y por el grupo? Porque temo, y temo por el país, que hay dos grupos dentro del partido de gobierno. Bueno, también ustedes de la prensa vienen de locubraciones. Vea, le respondo frontalmente a mi amigo, hermano Alberto Acosta, es una de las pocas personas en el país por las que pongo mis dos manos al fuego, sin pensarlo dos veces. Pero déjeme ir elaborando poco a poco lo que usted manifestó. No conozco de esa reunión, por supuesto que se discutió si se encargaba, o sea, no conozco la discusión, la ruptura que haya habido, no creo que sea correcto eso, pero en todo caso, yo estoy encargado del poder. Es claro que la Asamblea de Plenos Poderes me ratificó en el cargo, pero como un encargo, como los demás funcionarios del país, ¿verdad? Sobre la Asamblea en sí mismo, por supuesto que es de plenos poderes. Por lo tanto, yo no puedo vetar lo que diga la Asamblea. La Comisión Legislativa, de acuerdo a lo que han aprobado, me va a pasar los proyectos de ley, yo haré mis observaciones, cuando vaya al Pleno, lo que decida el Pleno, yo ya no lo podré vetar. Y en el tercer punto, jamás lo he negado, esto de Dayuma ha sido una de las decisiones más duras del gobierno. Hoy, un tipo como Aguilar, ni que siquiera tengo el dudoso placer de conocerlo, me quiere hacer pasar como el malvado represor, por ahí hubo alguien que nos acusó de fascista. O sea, nosotros somos los sádicos que nos encanta reprimir a la gente, ¿verdad? ¿Quién se puede tragar esa piedra de molino? Esto es durísimo, José, es durísimo. Pero si tengo que hacerlo, lo volveré a hacer. Mi deber es con los 13 millones de ecuatorianos. El que creyó que por ser un tipo de izquierda iba a aguantar la anarquía, iba a aguantar los abusos, venga de donde vinieren, está totalmente equivocado. Entonces, esto sí descontroló a ciertos cuadros de Alianza País y estaban cayendo en trampas como Sociedad Patriótica, y no excluya que Sociedad Patriótica esté metida en todos estos incidentes en Dayuma y Orellana. Gilmar Gutiérrez quería meter estas cosas en el orden del día, quería distraer a la Asamblea de su trabajo, y ahí tuve que actuar, como es mi estilo, usted bien lo ha dicho, con mucha frontalidad, tomando riesgos,
como es mi estilo, en base a principios, convicciones que creo que es lo que ha reconocido el pueblo ecuatoriano, decir, señores, si ustedes quieren gobernar, si no confían en el Ejecutivo, háganse cargo del Ejecutivo. Pero si ustedes me han ratificado en el cargo, confíen en lo que está haciendo el gobierno, con un gobierno de manos limpias que está buscando el bien común. Presidente, pero no le hicieron caso del todo, porque se nombró una comisión que muchos dicen que va a quedar congelado, etcétera, pero en cualquier momento se puede... Yo creo que sí me hicieron caso. Y Yo sí creo que gracias a Dios acogieron el pedido del presidente, reconociendo que son de plenos poderes. Por eso yo no es que puedo decirles, no digan esto, si quieren háganlo, pero ahí les ruego que busquen un reemplazo, porque si no confían en cómo estamos llevando el gobierno, por favor háganse cargo del gobierno. ¿Usted va a advertir generalmente que va a renunciarle a los asambleístas? Mira, yo soy un tipo que actúo en base a principios, convicciones, que tomo riesgos. Así que no sé, pues, cómo, si se presenta una coyuntura similar, probablemente actuaré de igual manera. Pero le insisto, o sea, aquí actuamos en base a principios y convicciones. Hemos hecho lo que creímos mejor para el Ecuador, para el bien común, hacer respetar la ley. Parece que en este país ahora es delito hacer respetar la ley. Y si es que eso de repente genera dudas y se quiere hacer una comisión por investigar, quiere decir que no confían en nosotros. Entonces que se busquen a otros. Si me han encargado el Poder Ejecutivo, que confíen en lo que estamos haciendo como gobierno. Señor presidente, el caso de Ayuma, que ha aparecido en estos días en la prensa, pero no por decisión de la prensa, sino porque es un hecho que debe recoger la prensa fiel a su misión de poner los hechos en conocimiento de la opinión pública, ha evidenciado varias cosas. Primero, la innegable existencia del monopolio de la fuerza por parte del Estado para hacer valer los derechos, siempre de acuerdo también a ese mismo ordenamiento legal. Es decir, el uso de la fuerza es una cosa, el abuso en el uso de la fuerza y la represión puede ya rayar en otro tipo de acontecimientos, pero el modo de ver también tiene una lectura política muy importante, y es que precipitó dos interpretaciones. Una de ellas, que los congresos son necesarios. Por eso yo siempre he sostenido durante estos meses que los plenos de poderes de la Asamblea debieron estar limitados al ámbito de aquello que el estatuto le consignaba, la reforma constitucional, modificar el marco institucional del Estado y dejar a lo mejor un Congreso como válvula de escape para recibir a la gente de Ayuma, para procesar, para escuchar sus inquietudes, para investigar, para todas esas otras aquellas tareas que de cumplir una función del Estado y que ahora, por fuerza de las circunstancias de los plenos poderes, fueron a concentrarse a Montecristi. Y por otro, una inquietud que yo he tenido y le he dicho públicamente y quiero trasladársela a usted, que parecería ser que esos plenos poderes no son para la Asamblea Constituyente, no son para lo que muchos consideran ese poder originario, sino plenos poderes para el presidente de la República. Y que cuando sucede un tema de estos, después de que la Asamblea en su reglamento ha establecido que asume esos plenos poderes, el presidente de la República le dice, no se metan aquí nomás, este es mi ámbito, me pertenece, es mi reforma. Los asambleístas de Acuerdo País actúan de modo indivisible y son brazo íntimo del presidente de la República. Entonces, para mí, el caso de Ayuma, más allá del tema de derechos humanos, evidencia, primero, la necesidad de la existencia de un Congreso para establecer el balance de poderes en un Estado de Derecho, y segundo, muestra ante la faz del país y quizá del mundo aquello de los plenos poderes, pero concentrados a lo mejor en el jefe de Estado y no solamente en la Asamblea. ¿Su pensamiento, señor presidente? Gonzalo, usted es un hombre inteligente y se lo digo con toda sinceridad, lo creo uno de los periodistas más capacitados, mejor informados, más serios. Lastimosamente eso no es muy apreciado en nuestro país y por eso no es lo que mayor rating tiene, pero usted es uno de los mejores periodistas de este país. Y acaba de decir, pareciera ser que el Estado tiene monopolio de la fuerza. ¿En qué lugar del mundo el Estado no tiene monopolio de la fuerza? Pues eso es lo lógico, ¿verdad? Entonces aquí han creído ciertos grupos que ellos son los que tienen la fuerza. ¿Sabe cuántos paros había en Ayuma en los últimos 9 años, Gonzalo? 11 paros. Si con los paros se considera el desarrollo fuera Manhattan, pues de Ayuma. En realidad, muchas de estas cosas son movidos por mafias, politiqueras, por grupos que no les interesa que se resuelvan los conflictos. Viene un presidente decidido, aplica la ley, porque los paros son ilegales. Usted debe saber que los paros, obstruir un carretero, eso es ilegal. Y resulta que el malo es el presidente que hace cumplir la ley. ¿En qué país estamos? Entonces ustedes me dirán, pero el paro es legítimo por las necesidades de Ayuma. Quiero decirles que muchas veces reclama hasta agua potable. Agua potable es responsabilidad del municipio que apoya el paro, para que vea la confusión que tenemos en este país. El propio carretero, que se paró 2 semanas, porque el 7 de noviembre estuvo la plata, pero nos derrumbó las emergencias del Congreso Nacional, por eso no pudimos pagar a tiempo. Revisen, el 7 de noviembre estuvo la plata para FOPEC. Nos derrumba la emergencia, nos demora. Ese carretero también es responsabilidad del Consejo Provincial.
Entonces, es un caos lo que vive el país. Viene un presidente que quiere cumplir con la ley, quiere ordenar el país, y ese presidente es el malo. Ustedes podrán decir, bueno, es ilegal, de acuerdo, pero la independencia fue ilegal. Pero la independencia fue legítima, liberarnos de un poder opresor. Entonces el paro es legítimo por el abandono que tiene Dayuma. Nosotros hemos creado ese abandono. No nos va a quedar espacio aquí para demostrarle todo lo que estamos haciendo por la Amazonía, por Orellana y por Dayuma. No somos los culpables de eso. Esto es legítimo cuando se lucha contra los opresores, pero este gobierno no es el opresor. Ahora bien, pasando a lo que usted me decía, ¿cómo no? ¿Es legítimo el uso de la fuerza por parte del Estado, dentro del Estado de Derecho, pero desde luego es cuestionable si ha habido alguna... Y eso se está investigando. Y hay que investigar. Hemos creado una comisión entre gobierno y derechos humanos, y ahí viene lo segundo. Dice necesario un congreso para que haya ese contrapeso, ese balance de poder, se investiguen las acciones. La estamos investigando como gobierno. Va a haber ese contrapeso en la Asamblea. La Comisión Legislativa tiene la función de legislar y fiscalizar, pero este era un hecho demasiado claro, que le dijimos a la Asamblea, nosotros mismos, a nuestros compañeros, que son mayoría en la Asamblea, señores, somos un mismo equipo, confíen en nosotros. Nosotros mismos vamos a investigar si se ha cometido un abuso, algún exceso en derechos humanos, y se lo está haciendo. Pero el rato en que algo tan crítico para el gobierno, donde se estaba luchando contra fuerzas que permanentemente han dominado Orellana, que permanentemente han sembrado la anarquía, que permanentemente han creado el desorden, que más encima la Asamblea no nos apoye. Eso era una puñalada por la espalda para el gobierno. Eso lo dije, y no es que yo tenga plenos poderes. Por favor, Gonzalo, yo no tengo plenos poderes, tiene la Asamblea. Lo que sí tengo un poder moral, ético y político por el respaldo que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. La Asamblea reconoció ese poder moral, ético y político y nos apoyó. Eso es todo. ¿Hay Estado de Derecho en el Ecuador? ¿Debe existir un Congreso? ¿Debería existir partidos políticos? ¿Hay democracia sin Congreso, sin partidos políticos? Pero por supuesto. ¿Y quién ha dicho que no hay partidos políticos? No ven los partidos políticos que hay. Deben existir. Y el Congreso fue reemplazado por la Asamblea Constituyente. Vea las experiencias recientes en Venezuela, en Colombia, también hubo un receso del Congreso, porque es como incompatible que existe una Asamblea Constituyente redactando una nueva Constitución con poderes para legislar, fiscalizar, y al mismo tiempo existe el Congreso. Y ese fue uno de los grandes problemas de la Asamblea Constituyente del 97 en el país. Entonces, pero por supuesto que aquí se goza una democracia plena. Lo que pasa es que los de siempre están perdiendo. Entonces resulta que ya la democracia no vale. Bien, señor presidente y amigos periodistas, como los temas políticos son tan candentes y actuales, vamos a hacer otra ronda de temas políticos para tratar de agotar esta agenda antes de pasar a otro. Luisa, continuemos contigo y tus inquietudes. Muchísimas gracias, Gonzalo. Presidente, usted se autodefine, y así lo ha reconocido un vasto y amplio sector de los ecuatorianos, como un demócrata. Partiendo de esa premisa, presidente, ¿qué va a pasar en el escenario de que una vez configurada la nueva Carta Constitucional del Ecuador, el día del referéndum, el pueblo se pronuncie en contra de esa propuesta o de esa nueva Constitución? ¿Usted lo va a aceptar como demócrata que es? ¿Usted, presidente, a partir de ese momento cambiaría tal vez su forma o su estilo de gobernar o de conducir la nación políticamente hablando? Pero por supuesto que ese sería un rechazo al gobierno, porque el gobierno tuvo mayoría en la Asamblea. Pero obvio pues que vamos a aceptar el resultado. Nosotros mismos hemos propuesto ese referéndum, lo cual ratifica lo democrático, radicalmente democrático de este proceso. Las elecciones para la Asamblea han sido las más democráticas en la historia del país, garantizando el Estado, igualdad de espacios en los medios de comunicación, estricta equidad de género, representación para los migrantes. Y luego de hacer la Constitución, que pase a referéndum para que la ratifique o niegue el pueblo ecuatoriano. ¿Qué más democracia que esto? Lo insisto, el problema es que los de siempre pierden. O sea, la democracia es buena cuando ellos ganan, cuando ellos pierden, ahí sí no es buena. Usted ha dicho que la acepta, presidente. Pero si por ese supuesto. fuera el escenario, ¿cambiaría su forma, su estilo, pero, su manera oiga, de gobernar? pero por supuesto, yo soy un mandatario que obedezco el mandato del mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Y ese mandato en democracia, en las democracias liberales, occidentales, se expresa a través del voto. Si se rechaza la Constitución, están diciéndome, aquí tienes un nuevo mandato, tienes que cambiar el rumbo. Pero es obvio porque hay que obedecer. En contra de su ideología, de su creencia, de su principio. Yo soy un mandatario que tengo que representar a mi mandante, tengo que cumplir con el mandato de mi mandante, por supuesto. Si hay cosas que van contra mis principios, cuestiones de conciencia muy profundas, por ejemplo, si el pueblo ecuatoriano me exigiera aprobar el aborto, ahí sí prefiero renunciar, porque ya son cosas
demasiado fundamentales. Pero si nos dicen, a ver, usted tiene que hacer el Congreso como estaba antes, tiene que reconocer tal y tal cosa, pero por supuesto que tengo que aceptar ese mandato, si yo soy tan solo un mandatario. ¿No desestimaría entonces la posibilidad incluso de volver a poner a disposición su cargo? Le insisto, o sea, depende cómo se dé el escenario. Si son cosas ya de principio y convicciones muy profundas, mi cargo siempre está a disposición de la Asamblea Constituyente. Yo no estoy aquí para calentar un puesto, estamos para cambiar el país, si no me voy a mi casa. No el rato en que no podamos cambiar el país, presidente, eso de ponerla a disposición su cargo. Suponiendo que sea condicional a la Constituyente, ¿qué de malo en eso? O sea, ¿acaso yo no tengo también derecho a voz? ¿No tengo derecho a expresar mis opiniones? Aquí lo ponen como pecado capital que el presidente diga algo para que los asambleístas tengan la gentileza de asumirlo. Pero entonces, ¿en qué queda lo de los plenos poderes de la Asamblea? Pero es que ustedes están confundiendo una cosa, los plenos poderes a nivel legal. Pero no quiere decir que no tengo influencia, puede ser un absurdo decir que el presidente de la República no tiene influencia. Más aún con el apoyo popular que nos ha brindado el pueblo ecuatoriano con su generosidad. Plenos poderes en forma legal, en forma jurídica. Pero yo, por supuesto, que tengo una representación que la Asamblea la escucha. Y es correcto que la escuche. ¿Por qué? Por el capital político con que contamos. Andrés, por favor. Presidente, la constitución que está vigente en este momento en el país es la constitución de 1998, ¿verdad? Usted, de acuerdo a esa constitución, en base al artículo 171, numeral 7, tiene que presentar al Congreso Nacional el 15 de enero de cada año el informe sobre la ejecución del plan de gobierno, los indicadores de desarrollo humano, la situación general de la República. Si no hay Congreso, ¿ante quién va a presentar el informe? Ante la Asamblea, pues Andrés, es obvio. El 15 de enero presentaremos el informe anual ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero si la Constitución dice que tiene que ser el Congreso Nacional... Pero si no hay Congreso porque el pueblo ecuatoriano eligió una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, es obvio que se tiene que dar el informe ante la Asamblea. Eligió una Asamblea de plenos poderes, sí, ¿verdad? Constituyente, por cierto, pero no un Congreso. Para reformar el marco institucional del país. Y la revistió de plenos poderes. En consecuencia, podía poner en receso al Congreso y la Asamblea hace las veces de Congreso. Las funciones del Congreso. Sí, como se hizo en Colombia, Venezuela. Pero por supuesto. Ya, ¿cuál es la reorganización del Estado que usted pretende, presidente? ¿Cuál es el Estado? ¿Cuál es el Ecuador que está construyendo? ¿Hacia dónde nos está llevando? Bueno, eso, o sea, su pregunta, como decía un amigo mío, se la contesto en 30 segundos, pero déme 3 meses para pensar la respuesta, ¿no? O sea, su pregunta es tremendamente amplia, ya se la he respondido a Luisa, pero hablemos en el plano económico, por ejemplo. No, yo lo que quisiera saber es que, casi para encasillar, ¿es un gobierno socialista el que usted quiere hacer? Bueno, no una constitución socialista, un gobierno sí, una constitución basada en derechos humanos y valores universales, pero sí con importantes cambios. Por ejemplo, en una economía solidaria, en países como los nuestros. Más que el crecimiento económico, lo importante es disminuir pobreza absoluta. Eso debe estar en la Constitución de la República. Esas son cosas que coinciden con el socialismo del siglo XXI, pero no es que queremos poner la ideología de un gobierno en la Constitución. Queremos una Constitución basada en valores universales y en derechos humanos. De modo que sea una Constitución que trascienda, que pero vaya más allá del gobierno. Vea, nosotros no queremos hacer una Constitución para 4 años de gobierno. Ojalá que estemos haciendo una Constitución para los 4 siglos venideros. Porque ya ve lo que ocurrió en Venezuela, justamente lo que decía Luis hace un momento, y lo que está ocurriendo en Bolivia. De modo que hay una tendencia ahora en los pueblos de esos países más bien a estar en contra de esas tesis. No le entiendo bien su pregunta. Lo de Venezuela puede ser que el presidente Chávez, y él me lo ha dicho conversando, ¿no? Puede ser que propuso reformas para las cuales todavía el pueblo venezolano no estaba preparado. En todo caso, ahí hubo sobre todo una falla en estrategia electoral, porque la oposición no es que aumente de votos, disminuye como 3 millones de votos del oficialismo, no movilizaron a la gente. Lo de Bolivia es totalmente distinto. Lo de Bolivia es que hay grupos, como aquí los hay, pero mucho menos poderosos que los bolivianos, al menos en relación al gobierno, que no quieren cambio, quieren autonomía, quieren fraccionar al país, etc. Entonces, por todos los medios están obstaculizando la nueva Constitución. No porque sea socialista, no, porque no quieren cambiar, ellos quieren separarse de Bolivia. Y aquí hay grupos así también, ¿eh? Lo que pasa es que están tremendamente debilitados después de las sucesivas palizas electorales que le ha dado el pueblo ecuatoriano. Señor presidente, justamente sobre el modelo de gobierno, de Estado que quiere darle al país. Señor presidente, justamente sobre el modelo de gobierno, de Estado que quiere darle al país.
se necesita obviamente el carácter, los resultados que usted ha manifestado en las diferentes campañas, etc. Pero a lo largo de estos casi 12 meses, alrededor de entre 12 y 13 entre ministros y funcionarios han salido del cargo, o porque usted ha pedido la renuncia o porque se han ido a otro lado. Eso significa que la mayor parte de estos funcionarios son hombres de izquierda. ¿Qué es lo que ha fallado? En la parte de la designación, no han comprendido bien el camino que usted quiere conducir al país. Sí, lastimosamente una cosa es escuchar los conceptos, otra cosa es integrarlos y entenderlos. Le pongo un ejemplo. Mañana tenemos gabinete. Yo estuve en una campaña de puntualidad que uno de los grandes males del país. Y para cambiar eso no se necesita tecnología, no se necesita dinero, se necesita voluntad, se necesita cambio cultural. Pero es muy importante. Recién me entero, por ejemplo, que mañana han citado a los ministros a las 8 del gabinete, a las 7:30 de la mañana, para que nadie llegue tarde. Entonces el que digo tarde soy yo, me explico. Entonces no entendieron pues el concepto. El concepto de puntualidad es que se dice a las 8 y todo el mundo está a las 8. Acá le dijeron a ellos 7:30, yo llego a las 8 y todo el mundo va a estar listo. Y el que queda mal soy yo. Entonces, lastimosamente hay mucho de esto. Entonces sí he tenido que hacer ajustes. Yo soy un tipo muy exigente. Tenemos un muy elaborado control de gestión. Yo llevo todos los compromisos, sus avances, 10%, 20%, 25%. Quiere decirle que en los cambios, aunque no lo crean, soy un tipo de equipo que trabaja en equipo. En los cambios, le digo aunque no lo crean porque como también tengo un liderazgo fuerte, soy vehemente, etcétera, parecería que actúo en solitario, pero por ejemplo los cambios que he hecho en el gabinete fueron en base, con alguna excepción, por ejemplo la de Gustavo Larrea, que ya les expliqué por qué, fueron en base a evaluaciones que se hicieron, evaluaciones muy técnicas, en base a parámetros de ejecución presupuestaria, consecución de metas, etcétera. Entonces los ministerios donde no teníamos significativos avances, pues se hizo una evaluación, hay algunos que se están reforzando, poniendo más equipo, etcétera. Otros vimos que tal vez era necesario reemplazar al ministro. Pero, ¿quién es el que designa a todos esos funcionarios? ¿Se reúne su buró político? Obviamente usted es el que decide. Obviamente es el presidente constitucionalmente el que designa a los ministros, pero yo tengo un buró político y tengo un equipo muy cercano también de colaboradores a los cuales les pido opinión. Y normalmente lo que hacemos es una selección, cogemos 3, 4 candidatos, se los entrevista, no solo por parte del presidente, sino por parte de ese equipo, ¿no? Mi secretario privado, el secretario de administración, etcétera, y tratamos de lograr un consenso. Si no hay ese consenso, lo decido yo, ¿no? En ese sentido, ¿por qué razón hasta ahora no tiene el ministro de gobierno que desea? Porque creímos que no había urgencia en poner ese ministro de gobierno. ¿Cómo no hay urgencia para un ministro de gobierno? Porque Fernando Bustamante lo está haciendo extraordinariamente bien. Y el problema es que usted me dirá, ¿por qué no nombra a Fernando Bustamante? Porque también lo está haciendo extraordinariamente bien como ministro de Seguridad. Estamos en un mes de diciembre, fiestas, etcétera. Esperamos que para principios de enero esté el ministro de gobierno. No tenemos apuro en ese sentido. Señor presidente, quizás esta es una oportunidad de oro para hacer una serie de cambios que el Ecuador en efecto ansía. Así ha votado la gente, quiere una reforma política, lo dijo en la consulta, han votado por sus propuestas de cambio. ¿Por qué no procurar para hacer esos cambios, para cambiar la política, para hablar de todo eso, o hacer todo eso que usted nos hablaba al principio de este gobierno, un acuerdo nacional abierto, incluso con los sectores de la oposición? Yo recuerdo cuando el 30 de septiembre se gana, de modo tan abrumadoramente por parte del Acuerdo País, las elecciones, y dice vamos a dialogar con todos menos con fulano, con sultano. Yo pienso que es una oportunidad de oro para hacer esa reforma. Pero concretemos, ¿cuáles fueron fulano y sultano? Gutiérrez y Noboa. Bueno, yo no voy a dialogar con Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa. Hubo una parte de gente que dio el voto por ellos, probablemente la gran mayoría no. Vea, yo no dialogo con traidores y no dialogo con evasores de impuestos. Aquellos que son causantes de la tragedia nacional, sería un cómplice si dialogara con esa gente. Pero yo digo, generar la atmósfera para un acuerdo nacional, con tolerancia, para que esa reforma política dure primero en el ¿Quién ha dicho que somos intolerantes? Hay muestras de intolerancia. Si pensamos, los que no están conmigo están contra mí. Esa es su percepción y tal vez es mi error, ¿no? Porque no logro comunicar adecuadamente. Vea, usted se ensaña con gente. ¿Sabe cuál es la experiencia política del gobernador de Guaya? Después se disculpó, pero ya lo satanizaron. ¿Por qué no recuerda que ahora el ídolo de los periódicos, los medios de comunicación, Jaime Nebot, alguna vez dijo, ven para mearte? Como ya le han engreído ustedes, ya se olvidaron de eso. Y al pobre gobernador del Guayas, que es un hombre de empresa privada, que está sirviendo al país y es su primera experiencia política por un delito verbal del cual se disculpó, dale y dale y dale, para que vea cómo es la prensa.
parecen signos de intolerancia, así por lo menos se perciben. En todo caso... Pero sí recuerda cuando Jaime Nebot dijo, ven para mearte, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora lo ponen como la un lumbrera. Pero bueno, en todo caso, lo que quería decir es que... Como el estadista, ¿no? La reforma política merece pronunciamientos que sean duraderos en el tiempo. Una constitución que dure en el tiempo. Un acuerdo nacional para que esa constitución dure. A lo mejor mucho más que estas 20 que hemos tenido, que nos han durado, señor presidente, 8 años en promedio, me parece, ¿no? Y también definir las grandes líneas maestras, como preguntaba hace un rato Andrés o Luisa hace un momento, de ese modelo de Estado que usted quiere, de ese modelo económico. ¿Qué hacemos con la empresa privada? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Hasta dónde la libertad? Un poco marcar la cancha en esos grandes lineamientos del Ecuador, que puede ser el de hoy y el del futuro, presidente. Gonzalo, lo hemos marcado. El programa Alianza País está en la página web, lo hemos repetido una y otra vez. Lo que pasa es que suceden varias cosas. Algunas veces no he leído, no he escuchado y la conclusión no ha dicho, no se han enterado. Otras veces no estoy de acuerdo. Entonces las cámaras de producción no están de acuerdo con nuestros postulados, dicen no define nada. No, lo que pasa es que no están de acuerdo. Pero eso está claramente estipulado. Ahora, usted habló de intolerancia. Yo no sé de qué intolerancia me hablo. O sea, ¿cuántos presos políticos hay en Ecuador? ¿Cuántos atentados a los derechos humanos? Lo de Dayuma nos quieren sacar. Estamos investigando. Ordóñez, ¿no? Ese fue el caso de... Oye, el señor Ordóñez fue culpa de la función judicial y nunca lo dijeron. Ese tipo primero cometió un delito, nos guste o no guste, insultar al jefe de Estado. Insultó, no fue mala seña. Como siempre, yo lo vi. Él se disculpó conmigo por haberme insultado. Pero como siempre, los medios de comunicación, tal vez por nervioso, dijo, no, solo le hizo una mala seña y se quedaron con la versión del ciudadano. Así son ustedes. Pero en verdad insultó. Nos guste o no nos guste, eso es delito. Segundo, por elemental seguridad, un tipo que trata hacia el jefe de Estado tiene que ser investigado. ¿Qué pasa? Se comete un error, se lo manda a la fiscalía hace indagación, lo manda a los jueces y pasa detenido más de 48 horas, que me parece que es lo que dice la ley. Pero eso estaba fuera de nuestras manos y ustedes acusaron al gobierno de eso. Pero así es la prensa, no se preocupe, y estamos acostumbrados a eso y le estamos ganando la batalla a la prensa porque la gente nos crea a nosotros y no a la prensa. Pero, o sea, ¿qué represión hay aquí? ¿Qué intolerancia? ¿Qué abuso de poder? Que se repite una y otra vez. Y lo que usted dice de conversar, nosotros conversamos con todos los sectores, hemos conversado con la banca, se ha conversado con Jaime Nebot. Lamentablemente hay cosas en que se ponen blanco o negro, o hay respuestas viscerales. Por ejemplo, el tema de los aeropuertos. Cuando yo anuncié el tema de los aeropuertos, que el tiempo nos está dando la razón, dicho sea de paso, ¿qué hizo Paco Velasco? Llamarme y decir, vea presidente, usted está mal informado, deme una cita y le informo, y nos reunimos. Paco Moncayo, ¿qué dije? Paco Velasco, un abrazo para Paco. Paco Moncayo. Conversamos, le dije, vea, alcalde, yo tengo el mejor de los conceptos, sé que usted es un héroe de CENEP, un tipo honrado, etcétera, pero esto no me parece un buen negocio. ¿Qué es lo que hizo Nebot? Llamar a Guayaquil para defender a la ciudad del ataque regionalista. Hablamos de las fundaciones, ya se está dialogando para ver cómo solucionar. ¿Sabe cuántas fundaciones hay en Ecuador, Gonzalo? 19.000. Es un escándalo, ¿ya? Y hay fundaciones que solo viven de recursos públicos. ¿Ya? Mientras otros sectores están conversando, ¿qué está haciendo Nebot? Ya organizando las marchas contra el gobierno para defender a Guayaquil. Con esa cultura política, ¿qué se puede hacer? Pero somos nosotros los que no conversamos. Señor tiene una constitución, unas bajo la manga, asesores extranjeros que hacen constituciones, como se dice. Hay un modelo de constitución que se va a presentar ante la Asamblea Constituyente para debatir y allí van a estar temas como aquel que se mencionaba. Bueno, tenemos el del CONESUB. Claro, bueno, pero ese ha sido público. No, pero ese es el que tenemos. Más bajo la manga, escondido, algo así. ¿Y cuál va a ser su concepto sobre esto que le digo? Estado, mercado, empresa privada, rol del Estado. Sean más precisos, compañeros, porque ahí necesito darles un seminario para explicarles todo eso. En todo caso, pero háganme una pregunta más concreta, porque en verdad son muchos los temas. Pero déjenme contestarle. A ver, primero, tenemos la Constitución del CONESUB, que todo el país la conoce. Le hemos pedido a los ministros que hagan sus reformas, propongan sus reformas constitucionales. Por ejemplo, el ministro de Trabajo ya mandó su reforma constitucional donde elimina la tercerización. Esos textos se los mandaremos a la Asamblea y ellos decidirán si los acogen o no. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado se desmanteló en la larga y triste noche neoliberal. Se nos vendió la idea de que era bueno no tener Estado. Y eso nos perjudica a todos. Se necesita ese Estado que articule, que genere la acción colectiva de la sociedad. El Estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad y el medio por el cual esa sociedad hace su acción colectiva. Entonces, ¿qué queremos en la Constitución? Nosotros no somos estatistas, pero no somos ingenuos.
un Estado que recupere su capacidad de control, regulación, planificación y que intervenga en ciertos sectores de economía que no se los puede dejar a la entelequia del mercado. El país tiene para sí la operación de los campos petroleros como el del bloque 15, que anteriormente estuvo siendo operado por la empresa privada. Hay una oposición debilitada, presidente, y por si esto fuera poco, usted goza de un gran respaldo de los ecuatorianos en general. Con este entorno tan favorable, presidente Correa, ¿cómo entender o cómo interpretar el por qué el crecimiento económico del Ecuador, de acuerdo a reportes del propio Banco Central, de acuerdo a informaciones que han sido proporcionadas por su propio ministro de Economía y de acuerdo a un informe del CEPAL, no alcanzaría al cierre de este año ni siquiera al 3%? ¿Qué es lo que nos jugó en contra, presidente? Muy fácil. El declive en la producción petrolera, la economía no petrolera está creciendo al 5%, que es una tasa extraordinariamente buena. Y es esa economía la que responde a las políticas económicas y la que genera empleo. Por eso el desempleo ha decrecido tremendamente. Pero hay un despistado, uno de sus colegas, que habla cualquier tontería, que sigue diciendo que se han destruido 25.000 puestos de trabajo. ¿Quién le habrá dicho esa mentira? Y el otro pobrecito la repite, ¿no? Sin reflexionar. Pero en verdad, la tasa de desempleo, que era creciente, logramos cambiarle la tendencia y está decreciendo y fuertemente. Pero el problema es que el año anterior venía un declive de la producción petrolera. Apenas nos hicimos cargo del gobierno, se corrigió esa tendencia decreciente, pero de todos modos íbamos a decrecer. Le pongo un ejemplo. Si en enero del 2006 empezó con 200.000 barriles, por falta de inversión declinó y acabaron en 160.000 barriles, el promedio de producción a grandes rasgos, ¿no? Son datos muy amplios, muy gruesos, muy a grosso modo, sería 180.000 barriles de petróleo. Si nosotros cogimos esa producción en 160.000 barriles y la estamos dejando como la vamos a dejar en 180.000 barriles, 160.000 más 180.000, 340.000, dividido para 2, sería el promedio 170.000 barriles, menor que el anterior. En consecuencia, por más que hayamos revertido esa caída petrolera, decreció el sector petrolero. Pero el sector no petrolero, el próximo año va a tener un gran año petrolero, dicho sea de paso, porque ya hemos recuperado. ¿Perdona? ¿Eso permitirá también recuperarnos, presidente? Es que estamos recuperándonos, porque la economía petrolera no es la más importante, no es la más generadora de empleo. El principal problema de la economía nacional no es lo que nos quieren decir, los precios, el riesgo país, es la falta de empleo. Y es la economía no petrolera la que genera empleo, no la economía petrolera. Y esa economía no petrolera está creciendo al 5%. Y la tasa de desempleo está cayendo y fuertemente. Ahora, cuidado, la tasa de crecimiento, por todos estos motivos, por ejemplo, para un caso como el ecuatoriano, es indispensable separar sector petrolero y no petrolero, por la influencia del petróleo. Pero incluso para cualquier país, cuidado, que la tasa de crecimiento es un indicador bastante limitado de la calidad de las políticas económicas y de bienestar, del nivel de bienestar. Por ejemplo, en países como los nuestros, más importante es medir cómo evolucionó el desempleo, cuánto disminuyó la pobreza absoluta y cuánto disminuyó la inequidad. Y en todos esos indicadores hemos tenido avances realmente importantes. Por primera vez en 20 años la desigualdad en el país está disminuyendo. Presidente, en cuanto a poder mejorar esos niveles de crecimiento económico, que si bien es cierto, usted señala hay que separar que producto del descenso de la producción petrolera ecuatoriana, allí se justifica en buena medida el porqué de esa cifra inferior al 3%, ¿cómo logrará usted, separando el tema petrolero de otras actividades económicas del país, recuperar esos niveles de crecimiento? Con lo que estamos haciendo. De alguna manera equipararnos con el resto de la región. Mire, le insisto, o sea, cuidado, nuestra principal meta no es lograr el 8 o 10% de crecimiento, es un error. América Latina ha tenido episodios de alto crecimiento con incremento de pobreza. La calidad del crecimiento es muy importante y muchas veces es mejor crecer menos con mayor equidad. Y lo que estamos logrando es mayor equidad y disminución de pobreza absoluta, tanto en el campo cuanto en la ciudad. Usted me ha dicho una serie de factores positivos que hemos tenido este año, y es cierto, pero se le olvida tal vez que nosotros no hicimos el presupuesto para este año y que recibimos 1.200 millones de dólares en atraso. Eso es sumamente importante para ver también los niveles de inversión, etc. En el 2008 no vamos a tener ese problema. Entonces vamos de principio poder destinar grandes recursos, sobre todo si la Asamblea también nos permite utilizar todos estos fonditos que han puesto por todos lados, grandes recursos para la inversión hidroeléctrica. Esperamos en abril empezar Coca-Cola Sinclair, empezar 3, 4 proyectos hidroeléctricos, Dios mediante empezar la refinería, continuar con la reconstrucción vial, y eso será un importantísimo impulso
para el crecimiento de la economía no petrolera. En el caso de la petrolera, también con las 2 torres que nos están llegando de Venezuela, perforar más pozos, con la asignación de los campos maduros, etcétera, poder incrementar fuertemente la producción petrolera. Presidente, ¿los decretos de emergencia no le han permitido utilizar esos recursos? Sí, por supuesto, eso tuve que hacer para poder liberar ciertos recursos que estaban bajo 3.000 candados y con un presupuesto que tenía 1.200 millones de dólares en retrasos. ¿Y se han concretado obras? ¿Se están implementando? Sí, por supuesto, pero hay otras cosas que no es de soplar y hacer botella. Por ejemplo, FEICE, de acuerdo a la ley, es para refinerías hidroeléctricas. No habían estudios. El estudio de una refinería le demora 2 años. El estudio de una hidroeléctrica, ¿cuánto demora? Entonces, pues, técnicamente no hemos utilizado $1, aunque ya todo está comprometido y estamos acabando los estudios. Pero recibimos un país destrozado. Y eso es lo que no entienden muchas veces también los compañeros del Oriente. Por ejemplo, Dayuma y Orellana se quejan de la electricidad y tienen toda razón, el Sucumbí es terrible. Pero el primer día nos preocupamos de Sucumbí. Pero ya quisiera que por decreto digan, háganse las máquinas, háganse las turbinas. Entonces recién las turbinas nos llegan en octubre del 2008, los motores. ¿Verdad? Eso hay que mandarlos a hacer, hay que licitar, etc. Entonces las cosas toman su tiempo, pese a que estamos en una revolución. Y estamos avanzando rápido. Pero, por ejemplo, en hidroeléctrica y refinería, no teníamos ningún estudio. Bueno, yo entiendo, ahí son proyectos muy grandes y se necesita una planificación y los estudios hacerlos. Pero, por ejemplo, el tema de las carreteras, la rehabilitación de las vías, el decreto de emergencias asignados los contratos al cuerpo de ingenieros. ¿Cuánto se ha avanzado? Sí se ha avanzado, pero recuerde, mire, esos 1.200 millones de dólares en retraso era sobre todo para obras viales. Todo estuvo financiado. Pregúntale a los constructores que conocen bien el presupuesto. Febrero no tenía 2 reales para ningún camino. Si nosotros hubiéramos sido mediocres y irresponsables, hubiéramos dicho, pueblo ecuatoriano, lo siento, no podemos cumplir las promesas de campaña, no puedo gobernar el país, no me dejaron plata, así que se suspende Troncal Amazónica, Guarumales Méndez, Guamotes Maca, Fopeca, etcétera, porque no nos dejaron 2 reales. Por eso tuve que decretar los estados de emergencia vial, etcétera. En la vialidad, en emergencia 1, logramos continuar ciertas carreteras, Guadalumales, Méndez, Guamote, Maca, empezar los puentes de Bahía San Vicente, Esmeralda hasta China. En la emergencia 2, para pagar una serie de cosas que estaban atrasadas, entre ellas el carretero de Dayuma, y le insisto, revisen, el 7 de noviembre estuvo esa plata, pero ahí tiene que pasar al Banco Central y otros trámites, y ¡pac! Este irresponsable Congreso nos deroga los estados de emergencia y nos demora 5 o 6 días, y es cuando se da el paro. Señor presidente, para terminar esta parte económica que me corresponde, el tema Yasuní. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto o de alguna manera ya su propuesta de eso mantener en tierra y no explotar el petróleo ha sido descartado? De ninguna manera. Una fecha que fue en junio, es uno de los proyectos estrellas. Sí. Pero solamente se ha alcanzado a recoger una donación de Italia. Nosotros no tenemos nada, Andrés, o sea, no es soplar y hacer botella. Aunque reconozco que probablemente pudimos avanzar más rápido en el tema ITT, que es una iniciativa realmente única a nivel mundial, estamos liderando en este sentido a nivel mundial, pero hay que hacer un fideicomiso, quién es el fideicomisario, etcétera. Ya todas esas cuestiones técnicas se han superado y esperamos el 1 de enero empezar con el fideicomiso para que cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiera colaborar para mantener el crudo en tierra haga sus aportes a ese fideicomiso, los países, ONG, etcétera, y en caso de que no se logre el objetivo, tienen garantizado que se les va a devolver la plata. Entonces esa figura legal se necesitaba. Usted tiene razón que en principio lanzamos la iniciativa ITT, me parece el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, y dimos un año para que se concrete. Como nos hemos atrasado un poco en la constitución del fideicomiso, probablemente demos 3 meses más adicionales, pero la alternativa sigue en pie. Si es que el mundo no se corresponsabiliza esto, porque yo sí me canso un poco, y creo que todos los ecuatorianos vamos a estar cansados de que los países del primer mundo que ya acabaron con su medio ambiente, ¿cuántos grupos no contactados tiene Estados Unidos o Europa? Ya estamos, yo estoy cansado de que nos digan no talen, no perforen, no exploran, etcétera, cuando ellos ya tienen llena la panza. Entonces nosotros necesitamos ese petróleo. Si acaso el petróleo es para que se lo coma el presidente, para desperdiciarlo, es para la gente. Al menos este gobierno es para la gente, para educación, salud, vialidad, etcétera. Estamos dispuestos a hacer un gran sacrificio, pero que se corresponsabilice. Si no se corresponsabilizan, tendremos que explotar ese petróleo con el dolor del alma y, por supuesto, con tecnología de punta para minimizar el impacto ambiental. Pensando que no es de todo cierto, ¿qué va a hacer la Asamblea con la dolarización? Por favor. Ante la Asamblea, durante la Asamblea y después de la Asamblea hemos dicho muy claramente que en estos 4 años de gobierno se mantendrá la dolarización. ¿Dónde está la duda? O sea, yo creo que usted no es el convencido, o sea, el pueblo ecuatoriano ya está convencido de eso. No. Ha aprendido a creernos el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ha aprendido a creernos y le hemos dicho, y se lo seguimos diciendo, la dolarización, este gobierno, sin negar que fue una barbaridad técnica,
que lo reconoce el premio Nobel Joseph Stiglitz, lo reconoce todo el mundo, ¿ya? Sin negar que es una barbaridad, y eso es importante, reconocer que que es un problema, no una solución, se mantendrá en estos 4 años de gobierno. Ahora, el Banco del Sur, ¿cómo está adelantado? ¿Cuáles son las opciones que tenemos los ecuatorianos? ¿De qué manera nos va a beneficiar a la región, pero sobre todo al Ecuador? Bueno, ya se firmó la fundación del Banco del Sur, se ha dado 3 meses para que los técnicos, sobre todo los ministros de Economía, ajusten los detalles, cuánto tendrá que aportar cada país, mecanismos de decisión. La idea es un país, un voto, ¿no? No por aportes de capital, como son en otros organismos internacionales. Y esperamos pues que en 3 meses ya esté fondeado, un poco más tal vez, ese banco y empiece a funcionar y que inicie con un capital de alrededor de 7.000 millones de dólares. ¿Cuáles son las ventajas para el Ecuador? Muchas. Va a poder financiar esos proyectos de desarrollo, sobre todo de interés regional, como los ejes bioceánicos, Manta-Manaos, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia con otros organismos de desarrollo, entre comillas? El BID, el voto es por aporte de capital. Y Enrique Iglesias, en lo que yo considero un error, con todo respeto para Enrique Iglesias, que es un buen amigo, abrió, por aumentar el capital, abrió la participación de países europeos, de Japón, etc. Hoy el BID, pese a llamarse Banco Interamericano de Desarrollo, lo dominan los Estados Unidos, Alemania y Japón. Entonces, no es que lo dominan los latinoamericanos. El Banco del Sur lo vamos a manejar, sobre todo los sudamericanos, y eso ya hace una enorme diferencia. Algunos datos económicos, por favor, señor presidente, para que usted los comente. La reserva monetaria está en 3.618 millones, el año pasado 2.403, usted ha dicho que no es importante, pero consigno el dato. Los gastos ejecutados... Pero sería positivo, ¿no? Central, sí, claro, la subida. Pero quiero ratificarle, Gonzalo, es que interesante. De repente yo escucho que se hace propaganda en vez de información. Y la reserva monetaria que sustenta la dolarización subió a 3.600 millones. Está bien, pues. Señor, en dolarización no se requiere reserva. La reserva en divisa es para respaldar una moneda nacional que ya no tenemos. Eso es puro cuento del Banco Central para justificar su razón de ser. Eso es ahorro público que debería estar financiando Coca-Cola, Sinclair, la refinería, la reconstrucción vial, y está financiando a Miami porque ahí lo tienen invertido. Un horror eso. Gastos del gobierno central, y esto es importante, gastos ejecutados hasta septiembre, desde luego. El año pasado, 2006, 6.952, 8.347. El riesgo país, usted también lo ha minimizado generalmente, 682. No, pero contra mi prestigio está que va el riesgo país, pero ya no dice, cuando subía, ahí sí lo sacaban todos los días. Ahora que está bajando, ya no dicen nada. La deuda externa, 17.554 millones. La inversión extranjera directa. La deuda externa ahí hay un error. Tal vez pública y privada. Porque la pública son 11 millones. Pública y privada. Ya, pero privada ya no es problema nuestro, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, hay que manejar eso. Hay un sobreendeudamiento del sector privado. Tomaría todo el programa El sector público 11.000 millones. ¿No? Así es. Y la inversión extranjera directa ha decrecido, y esto sí me preocupa, de 1.303 a 203 millones. Usted mencionó hace un rato algo del tema. ¿Cómo está la atmósfera para generar confianza? Esa confianza para que venga la inversión extranjera, para que se invierta en petróleo, está no olvide las fuentes, presidente. Para que la economía funcione, para emplear los dineros ya en todo lo demás que no sea el tema petrolero también. Necesitamos dinero en petróleo. ¿Y cómo están también los temas de la economía para propiciar esa atmósfera que genere el trabajo? En definitiva, yo creo que los economistas o quienes manejan la economía hacen todo esto para que la gente viva mejor, o deberían hacer todo esto para que la gente viva mejor. Y es claro que el país no está peor que antes. Y estamos saliendo adelante. Ya se citó las cifras de decrecimiento, ¿de qué cosa? De crecimiento menor de los últimos años. No, pero el crecimiento no petrolero es 5%. Oiga, por si acaso, vaya a ver los índices de crecimiento del 2003-2004. Y ahí sí, acabamos el 2004 con menos empleo que en el 2002. El gobierno de Gustavo Noboa. Y nadie dijo nada. Ahora, ¿hay confianza para invertir? ¿Hay seguridad jurídica por supuesto, para invertir? Lo que no hay es un gobierno alcahuete que les hipoteca al país para invertir. Y eso es lo que pone bravo a algunos pseudo inversionistas. Pero verdaderos inversionistas, vaya a ver la FARC. Nos está haciendo una inversión de más de 100 millones de dólares. La FARC es una cementera, una de las 2 cementeras más importantes del mundo. Funciona en 55 países del mundo y escogieron Ecuador para invertir. Es decir, vea, yo vengo de un viaje por China. China es el país que más inversión extranjera recibe. Quería comentar las cifras, pero lo del gasto del gobierno central, por si acaso el gasto social ha aumentado del 5.6% del PIB al 6.6%. Eso es parte del gasto. Pero... Entonces es importante, ¿verdad? Porque aquí, palo porque boga, palo porque no boga. No se atiende educación y salud, atendemos, aumentó el gasto. ¿Cómo se atiende si aumenta el gasto? Por supuesto se puede ganar eficiencia, que también lo estamos haciendo, pero no nos engañemos. Se necesitan más recursos. ¿Cómo se pagan las 12.000 partidas que se requieren?
Entonces, palo porque boga, palo porque no boga. Que aumente el gasto no es necesariamente malo. Claro, El problema es saber gastar. Ni siquiera eso es un error, es un criterio contable. Por ejemplo, ¿No le gusta a usted los contadores? ¿Ah? Los contadores. No, yo lo respeto mucho, pero una cosa es ser contador y ser economista. Y lo peor es crearse economista siendo contador. Porque el gasto corriente, ¿qué es? Medicina. Entonces no compremos pues medicina para farmacia. Gasto corriente es capacitación. Gasto corriente son las 12.000 partidas de maestros. Entonces no llenemos pues las 12.000 partidas. Lo que aparece contablemente como gasto corriente económicamente puede ser la mejor inversión. Hay seguridad, confianza por para supuesto, invertir. señores. ¿Qué pasa con los lo que no hay un gobierno voluntarios? alcahuete. Entonces, a ver, le decía lo de China. Ya. China es el país del tercer mundo que más recibe inversión extranjera directa. ¿Sabe cuánto es el riesgo país de China? El riesgo país. No sé. Nada, porque no existe. No tiene riesgo país porque no tiene bonos. ¿Sabe que hasta hace 2 años ni siquiera garantizaba propiedad privada? Claro. ¿Qué democracia se vive en China? Una democracia muy especial, al menos, diferente a la nuestra, ¿no? Partido único, el Partido Comunista, Entonces, ¿qué más terror que eso? pero abre la inversión extranjera. ¿Por qué? ¿Por qué va la inversión extranjera a Chile? Porque hay un gobierno con políticas claras, un gobierno transparente y proyectos rentables. Y si quiere pongo un cuarto problema, un cuarto aspecto que Ecuador estamos fallando, capital humano, ¿verdad? Entonces, yo soy un convencido, y así lo demuestra la experiencia, que la inversión extranjera no va a los países que son buenos alumnos del Fondo Monetario, sino a los países que tienen políticas claras, gobiernos honestos y proyectos rentables. Ecuador tiene en estos momentos políticas claras, tiene un gobierno honesto y siempre ha tenido proyectos rentables. Estamos seguros que vendrá esa inversión extranjera, aunque no nos vamos a arrollar para ello. ¿Por qué? Porque podemos iniciar con lo nuestro. ¿Qué es la inversión extranjera, Gonzalo? Es ahorro externo para inversión nacional, porque en teoría no tenemos pues capacidad para invertir. Y sí la tenemos. Lo que pasa es que el ahorro está pésimamente asignado. Esos 3.600 millones que usted acaba de nombrar es ahorro público, que el Banco Central lo tiene en Florida, cuando debería estar invirtiéndose en Ecuador. Ahí nomás tiene 3.600 millones. En fonditos fideicomisados, todas estas trampas que hicieron los economistas neoliberaloides para garantizar pago de deuda, FEIC, FEIREF, el FAC, etcétera, tenemos como 1.200 millones de dólares. Ahí nomás ya tiene 4.800 millones de dólares. Entonces, con ese, más lo que tienen los bancos de afuera, que es como 2.000 dólares, ya tenemos unos 7.000 millones de ahorro nacional que puede servir para la inversión nacional. ¿Para qué rayos yo necesito inversión extranjera? Pero bienvenida. Lo que no vamos a hacer es hipotecarle el país a la tan cacaría de inversión extranjera. Presidente, ¿cuál es su opinión respecto de lo que sucedió el pasado 3 de diciembre en Venezuela? Desde su punto de vista, ¿es positivo? ¿Es negativo? Si es positivo, explíquenos por qué. Queremos conocer su opinión al respecto. Y si es negativo también, ¿por qué, presidente? Para mí no es ni positivo ni negativo, es democracia. Entonces, ahora, también por Chávez, palo porque boga, palo porque no boga. Decían que había una dictadura, que la institución no funcionaba. Bueno, pierde el referéndum, ahí está. Me explico, no lo apoya el pueblo venezolano, pero se demuestra que en Venezuela hay una democracia. Por supuesto, los cuentos de siempre, que las Fuerzas Armadas lo obligaron a reconocer resultados, todo eso es mentira, ¿verdad? Hubo un proceso democrático que lo perdió apenita, 51 a 49, y él dijo claramente, prefiero perder con 49 que ganar con 51. Pero eso demuestra que Venezuela vive una democracia plena. Entonces, para mí no es ni... o sea, el haber perdido o ganado el referéndum no lo juzgo ni bueno ni malo. Lo que sí juzgo como bueno es que se demuestra que en Venezuela se vive una democracia. Y en ese sentido y en esa línea, presidente, de esa experiencia, ¿qué es lo provechoso que como ecuatorianos podríamos nosotros también obtener? ¿Qué lección nos deja esa saber ganar situación? Y perder, y poner a consideración del mandante, que no es la prensa, que no soy yo, que no son las cámaras de producción, el pueblo, en ese caso venezolano, en nuestro caso ecuatoriano, poner a consideración del mandante las grandes decisiones para el país. Presidente, solamente una pregunta que antes quedó en el aire hace un momento, perdón, con relación a los temas económicos, algo que también usted le ofreció al mandante, al soberano, al pueblo durante la campaña, y era la reducción de las tasas de interés que les permita poder tener acceso a un mejor crédito. ¿Será posible ver cristalizado en el 2008 tasas de interés acordes a una economía dolarizada, presidente? Sí, señorita. Primero quiero decirles que llevamos menos del 25% del periodo para el que fuimos elegidos, ¿verdad?
Yo sé que hay mucha expectativa, nos gusta eso, que nos exigen, etcétera, pero también deben reconocer que tenemos menos de un año de gobierno y se ha hecho mucho en estos 11 meses. Por ejemplo, los tercerizados, sobre todo en Amazonía, que es una explotación generalizada. Por supuesto que todavía no hemos podido acabar con la tercerización, que fue una de nuestras ofertas de campaña. Pero en este tema Pero puntual, tengo 3 años todavía para hacerlo y no tenía un congreso. En este tema tenía congreso en contra de un superintendente de banco vendido. Hoy tenemos una asamblea de plenos poderes donde tenemos mayoría. Tenemos una decente superintendente de banco. En enero bajarán las tasas de interés. Tomaremos las medidas pertinentes. Andrés, por favor. Seguimos con política internacional, ¿verdad? Sí. Presidente, el expresidente de la República, Rodrigo Borja, fue postulado como candidato para la Secretaría de la UNASUR. Él dijo que hasta diciembre se daba plazo hasta que se pongan de acuerdo los presidentes y se puede implementar este proyecto, esta iniciativa. ¿Hasta qué punto se ha avanzado? ¿De qué manera el liderazgo o el patrocinio que se inició por parte del presidente Chávez puede haber conspirado a esta iniciativa? ¿Qué dificultades hay en el camino? ¿Cuánto está en concreción UNASUR, señor presidente? Bueno, Rodrigo Borja, que ha sido postulado, es el secretario ejecutivo de UNASUR. Yo entiendo a qué se refiere con que Chávez conspire contra este proyecto, si es el que más lo impulsa. No, él lo impulsa, Sí. Eso estoy diciendo. Más bien lo contrario es, la posición contraria es quienes están un poco preocupados por ese liderazgo de Chávez. No, mire, cuando ustedes son observadores externos y tienen una percepción, alguna vez uno le causa hasta una sonrisa, ¿no? Una percepción totalmente equivocada. Por ejemplo, esa pelea de liderazgo, que Lula se disputa el liderazgo con Chávez, Chávez con Kirchner. Yo que estaba adentro, créanme que se vio una armonía muy clara, a nadie le interesa liderar, a todo el mundo le interesa sacar adelante la región. Pero bueno, con respecto a Rodrigo Borja, él presentó un proyecto para el UNASUR, un proyecto con el que no coincidían muchos afectados. Sinceramente yo también tengo grandes observaciones al proyecto. Todos sabemos, por ejemplo, que la CAN y el Mercosur en mediano plazo tendrán que converger y acogerse al UNASUR, pero en mediano plazo, pues eso no puede ser inmediato. Entonces en el proyecto del presidente Borja se exigía que se queme más rápidamente ciertas etapas, cierta estructura, etcétera, ¿no? Entonces eso se está discutiendo a nivel regional y se están preparando otros proyectos. Y ahí sí hay un problema, más que a nivel de jefe de Estado, a nivel de altos burócratas. Porque UNASUR está dominado por una comisión que se llamaba, si la memoria no me es infiel, de altos funcionarios, una especie de junta notable, ¿verdad? De junta cívica más o menos. De las cancillerías. No necesariamente de cancillería, pero altos funcionarios. Y como que se han adueñado de UNASUR. Entonces en eso en parte Rodrigo Borja sí tiene razón, ¿no? Que esa instancia tiene que ser eliminada y coincidimos la mayor parte de presidentes en aquello. Pero en otras cosas sí hay que revisar la propuesta de Rodrigo Borja. Y en eso se ha estado trabajando. Probablemente también nos hemos retrasado un poco en aquello. Yo le he dado las instrucciones a la nueva canciller que acelere lo más posible la definición de los estatutos de UNASUR. Pero no lo veo muy convencido, muy seguro. O sea que hay muchos tropiezos, hay dificultades, presidente. No, yo creo que se ha avanzado un poco lento. Pero no avanzar un poco más rápido. Hay cierta diferencia en visiones entre lo que propuso Rodrigo Borja, la idea que tenemos los presidentes, esta junta de notables o de altos funcionarios, y habrá que lograr consenso, ¿no? José. Señor presidente, un tema nacional e internacional. Tiene que ver mucho con lo que ocurre en nuestro país. ¿Ya me preguntó antes o no? El tema de la FARC, no, pero igual de importante, ¿no? ¿Qué pasa con la FARC? ¿Realmente están fuera de nuestra frontera o realmente Pero están? por supuesto. Ahora de repente incursionan, pues es imposible prácticamente en una región selvática tener control absoluto de cada milímetro. Pero cuando incursionan y detectamos los campamentos, enseguida las Fuerzas Armadas actúan. Justo con este problema de Ayuma, encontramos un campamento que precipitadamente había abandonado la FARC, hasta el punto que quedaron granadas, etc., ¿no? Esa noticia pasó un poco desapercibida por el problema de Ayuma. Pero obviamente nuestras Fuerzas Armadas custodian la frontera y no permitiremos que pongan medio pie. Pero es difícil, es un sector selvático. Pero le diría que en principio tenemos un bastante buen control de la frontera. En ese sentido, ¿cuál es la relación que tiene con el presidente Uribe? ¿Quién? Usted, es decir, ¿cómo se coordina esa situación para evitar, o mejor dicho, para La posición exigir que siempre ha tenido el Ecuador. mantenga esa frontera limpia? Por supuesto que exigimos aquello, porque un poco la política colombiana ha sido una ofensiva militar desde el norte contra FARC, pero tener desprovista su frontera sur y obligarnos a nosotros a resguardar esa frontera sur. ¿Sabe cuántos hombres tenemos en la frontera norte, sur para Colombia? 11.000, entre policías, 11.000 a 12.000, un poco flotante cierta parte, entre policías y Fuerzas Armadas. Y cada militar que tenemos allá nos cuesta $1.000 mensuales, además del sueldo. O sea, este conflicto nos cuesta entre 100 y 120 millones de dólares anuales al Ecuador. Nosotros hemos protestado muy fuertemente, hemos pedido
muy enfáticamente a Colombia que resguarde de mejor manera su frontera sur. Además, señor presidente, es lógico pensar que si las condiciones de los ecuatorianos en esa zona es paupérrima, es obvio que los colombianos son atendidos por los ecuatorianos. De hecho, conozco esa zona perfectamente y hay puestos de avanzada de los colombianos y los ecuatorianos dicen ellos nos vienen a dejar dinero que nuestro país no nos da. ¿Cómo está esa situación? Bueno, eso no es tan correcto, porque por el contrario, son los colombianos los que muchas veces van a sanarse a nuestros hospitales, recurren a nuestras ciudades, etcétera, ¿no? Porque están un poco mejor atendidos que el lado colombiano. En todo caso, nuestra propuesta del Plan Colombia fue el Plan Ecuador, un plan que se basa en el concepto de seguridad como desarrollo humano, como seguridad humana. O sea, creemos que pueblos bien atendidos, con servicios básicos, con dignidad, con empleo, no van a acoger estos grupos irregulares, estos grupos guerrilleros. Tal vez también nos ha faltado un poco de acelerar el Plan Ecuador, pero algo se ha hecho. Recuerden, hemos tenido un año de gobierno muy difícil, con una oposición feroz. Fue un año básicamente político, los principales objetivos se han cumplido, en la parte de administración también hemos avanzado, por ahí hay analistas que están equivocados. Walter Espurre sacó alguna vez que no hemos hecho nada en administración, y respeto mucho a Walter Espurre, dicho ese paso, que la producción petrolera había declinado con nosotros, eso es falso, se ha avanzado, pero probablemente pudimos avanzar más rápido, pero ya el próximo año vamos a estar mucho mejor organizados. Recuerden que en este año ni siquiera hicimos el presupuesto. Bueno, me parece muy pertinente lo que ha tocado José, porque la relación con Colombia para Ecuador es importante, incluido el intercambio comercial, hay temas humanos, refugiados, temas de seguridad, y más allá de los episodios últimos, me da la impresión que incluso por encima de las diferencias ideológicas que pueda haber entre el presidente Uribe y usted, hay como una disposición anímica, una atmósfera para ponerse de acuerdo, mantener las diferencias, que es algo además legítimo, pero ponerse de acuerdo en ciertos temas para tratar este tema como la presencia del presidente Uribe en Montecristi. Entiendo que había un diálogo, no sé si fue en Buenos Aires, ahora último. Le dan al Ecuador la sensación de que más allá incluso de las diferencias ideológicas hay una necesidad de construir una relación cordial de vecinos cada vez más cercanos con Colombia. El gran problema, presidente, es cómo hacerlo y cómo ir avanzando, ir desbrozando el camino en una situación compleja que atraviesa múltiples aristas. Vea, las diferencias ideológicas entre gobiernos son irrelevantes. Pero son naturales. O sea, él es el representante legítimo del pueblo colombiano, un país hermano. Entonces, así sea comunista, fascista, centro, etcétera, yo tendré que respetarlo por ser el representante de ese pueblo hermano, y tenemos que dialogar en función de nuestros pueblos. Entonces, eso de que el uno sea derecha y el otro izquierda, a nivel de relaciones internacionales, debe ser irrelevante, sobre todo entre países vecinos. Así lo ha entendido el presidente Uribe, así lo he entendido yo, y tenemos una comunicación muy fluida y ha tenido gestos de gran gentileza para con el Ecuador. Por supuesto, en esa conversación fluida también actuamos con firmeza. Claro. Hemos rechazado drásticamente, con energía, las fumigaciones, y de febrero no se fumiga, pero no hay un compromiso de parte de Colombia de no volverlo a hacer. Esperamos ese compromiso. Hemos pedido que se refuerce de mejor manera la frontera sur, y tampoco en eso ha habido respuesta de parte del lado colombiano. En lo que sí se ha avanzado son en mecanismos bilaterales para tratar incidentes en la frontera, que de repente reventó una granada del lado ecuatoriano, y quién fue el lado colombiano, ecuatoriano, enseguida se reúne la comisión bilateral para investigar los hechos. Pero hay una comunicación bastante fluida con el gobierno colombiano, al igual que con todos los gobiernos de Sudamérica, pero obviamente es muy importante esa comunicación fluida entre países vecinos, en este caso Colombia y Perú también. Hace un momento, cuando tocaban el tema de la pérdida de las elecciones del presidente Chávez, se mencionó el tema de los encasillamientos, o acaso yo diría los ejes. Y mucho se ha dicho en este año que si Ecuador, el presidente Correa, se ven más identificados con el eje radical del continente, el presidente Morales, el presidente Chávez, no sé si el presidente Ortega, alguna influencia incluso del presidente Ahmadinejad de Irán, se ha llegado a mencionar, ¿no es cierto? O si, por el contrario, se podría estar más cerca de otros mandatarios, como la señora Kirchner ahora, la señora Bachelet, Lula. ¿Usted ve esos ejes tan así, se entremezclan? ¿Y dónde se siente más cómodo? ¿En el socialismo del siglo XXI radical, sin propiedad privada, más inflexible, o en un socialismo abierto, democrático? Es que ustedes lanzan, Gonzalo, los periodistas lanzan sus cosas como que si no dicen nada. No, ¿Qué parte de Latinoamérica, qué parte de Sudamérica
no hay propiedad privada. Se proclama gobierno de socialismo del siglo XXI, Venezuela, Bolivia, un poco Kirchner. ¿En qué parte de Sudamérica no hay propiedad privada? Entonces no me venga con esto de que el socialismo del siglo XXI radical sin propiedad privada. ¿Dónde existe eso? Entonces, si respondes a su pregunta, yo me considero socialista del siglo XXI ecuatoriano. Esto lo vamos a construir los propios ecuatorianos. Tenemos una excelente relación con todos los países de Sudamérica y le diría Latinoamérica. Creo que nos aprecian bastante los gobiernos de los países de la región, pero esto lo vamos a construir los ecuatorianos. Usted ha nombrado Irán. Oiga, Irán no tiene embajada en nuestro país, sí tiene en Bogotá. Entonces resulta que Irán influencia en Colombia. Se nos dice que hay que comerciar. Queremos abrir oficina comercial en Teherán y ellos quieren abrir en Quito. Irán es un país de 80 millones de habitantes que produce petróleo y requiere todo. Le está comprando arroz hasta Uruguay, todo el arroz uruguayo está comprando. Pero nos dicen que hay que comerciar. ¿Queremos comerciar? Ah, no, pero ese es el malo, está influenciando, etc. Ecuador no tiene que pedir permiso a nadie para comerciar. Y aquí las decisiones las vamos a tomar los propios ecuatorianos. Pero la geopolítica existe. Tenga la plena seguridad. Geopolítica que no nos interesa mucho, ¿sabes? O sea, yo he repetido en muchos foros, Ecuador no le interesa ser líder de nada a nivel regional. Tenemos suficiente trabajo para reconstruir este país que ha sido destrozado. Lo que sí siempre apoyaremos es una postura más democrática en la ONU, un nuevo orden mundial, una globalización más justa. Pero no es que queremos ser líderes de nada, alinearnos con este eje, con el otro. Nuestra principal responsabilidad es con el pueblo ecuatoriano. En un diálogo con... ¿Bajo qué fundamentos cambió de criterio y ahora precisa, presidente, que hay fundaciones y fundaciones? ¿Cuándo cambió de criterio? O sea, lo que pasa es que usted, mire, con todo cariño dice, la prensa es muy especial. Esto de los aeropuertos, yo lo denuncié desde la campaña. Hice un viaje por Europa, en Murcia, me parece, hice la rueda de prensa, anuncié que eso se había tratado en 2 años. Llegué acá, me preguntó en la rueda de prensa del aeropuerto, sí, esto creo, y se armó el escándalo. Yo lo había repetido 500 veces. Entonces como que si de repente cogen cariño a un tema, entonces después dicen no se contradijo porque no lo vuelve a tocar y ustedes mismos arman ciertos entramados, ciertas historias que nunca existieron. Aquí lo de la fundación lo he repetido también 500 veces. Lo repetí, lo dije en una cadena radial hace 2 semanas. No sé en qué haya cambiado mi criterio, me podría ilustrar un poquito ¿Cómo no, más. presidente? Usted en principio dijo que había que eliminar las fundaciones y habló en términos muy generales. Ahora no, ahora usted hace distingos y reconoce que hay fundaciones de derecho privado que recibiendo también dineros de los fondos. Todo eso. Lo que pasa es que tal vez en un momento dado, en una cadena radial con 100 personas, 120 personas, usted no tiene tiempo para elaborar el tema, otras veces sí, pero nuestro criterio siempre ha sido el mismo. ¿Qué es una fundación? Una organización sin fines de lucro. No determina esa condición a lo que se dedique la fundación. Usted podría dedicarse a vender, compra-venta de carros, pero si lo hace para darle a todos los pobres, una organización sin fines de lucro. Puede dedicarse a dar educación, que es fin tan noble, pero si lo hace cobrando $8.000 anuales para lucrar, es con fines de lucro. A las verdaderas organizaciones sin fines de lucro, que ayudan al Estado a cumplir sus funciones de educación, salud, etcétera, por supuesto que el Estado las tiene que respaldar. Y eso se tiene que respetar. Pero hay otras que no son organizaciones sin fines de lucro, sino de lucro sin fin, o al menos sin fines confesables. ¿Cómo cuáles, presidente? Usted vaya a ver a organizaciones, fundaciones de educación que cobran $8.000 anuales, pues son sin fines de lucro. E importan computadoras que no van pues a la universidad o al colegio que tienen, sino a la empresa privada del dueño de esa fundación. Y hay fundaciones que trabajan 100% con fondos públicos. Siguiendo en esa línea, presidente, sí, presidente, ¿usted también estará de acuerdo con que se fiscalicen los dineros públicos que han ido, por ejemplo, a las ayudas o decretos de emergencia para atender el área educativa, para atender el área de salud? Fiscalicen lo que quieran, por favor. Ahora, le insisto, o sea, hay fundaciones. ¿Qué sentido tiene fundaciones que trabajan 100% con fondos públicos? El sentido de una fundación es que la gente que quiere ayudar, que quiere hacer beneficencia, colabore en algo, con su trabajo, como la Universidad Católica, los jesuitas, con dinero. Pero si es 100% que reciben del Estado y ellos administran, ¿qué razón de ser tiene esa fundación? Para eso existen las instituciones del sector público, el propio municipio. Entonces eso no es correcto. Bueno, se da resultado obviando la contratación pública, obviando la participación ciudadana, el control democrático. Entonces yo también podemos tener Estado y gobierno y hagamos una fundación y obviemos pues todo el sistema legal ecuatoriano. De ninguna manera, eso no resiste el menor análisis, mi querida Luisa. Pero ¿cuál es la respuesta? Que Guayaquil ya está en pie de lucha.
Por favor, piense un poquito con la cabeza, no con las vísceras. Perdón, Luisa, pero tenemos que seguir adelante. Sí, como usted va a impulsar para lograr el reordenamiento político que el país está esperando, presidente. Bueno, muchas gracias Luisa, Gonzalo, José, Andrés. Buenas noches a todo el Ecuador. Gracias por esta oportunidad. Hemos dicho claramente en nuestro programa, desde la campaña, nuestro programa de reforma política, económica y social. En el campo político hemos dicho, es necesaria una democracia mucho más representativa y mucho más participativa. Hoy el Congreso Nacional no representa absolutamente a nadie, se diluye la responsabilidad, no hay rendición de cuentas. En consecuencia, hay que hacer nuevos distritos electorales donde los elegidos en verdad se sientan obligados con sus representados y esos representados le puedan pedir rendición de cuentas. Eso ya será tarea de la Asamblea, pero esa es la idea, ese es el concepto. Hemos dicho que hay que despolitizar la conformación de los tribunales. ¿Cómo es posible que el Tribunal Electoral se conforme con los partidos ganadores de las elecciones? Son juez y parte, los tribunales constitucionales. Hay que despolitizar las autoridades de control, también tiene un origen netamente político, lo cual es tremendamente peligroso. Mire, politizando la justicia, en este país se judicializó la política. Usted sabe que el dueño del país, o el que se creía dueño del país, de esa forma perseguía a sus enemigos políticos, acusándolos, metiéndolos presos, orden de prisión, etc. Eso tiene que cambiar, entonces eso es parte de la reforma que proponemos. Proponemos una reforma administrativa, política administrativa profunda. El sistema de parroquias, cantores... Usted se refiere al que era dueño del país. Dicen en cambio que ahora el país tiene un nuevo dueño y que es Acuerdo País. Dicen ellos eso. ¿Cuánto pesarán, cree usted, presidente, en las decisiones de la Asamblea Constituyente? ¿Cuánto gravitarán o pesarán el voto de esos opositores que suman un total de 40? Muy poco, pues. Muy poco, pues si la democracia es la prevalencia de la mayoría. ¿Desde cuándo en democracia mandan las minorías y son las que imponen la agenda? Ese bombardeo ideológico en base a los que perdieron nos los quieren meter una y otra vez. ¿En qué país del mundo son las minorías las que deciden, por favor? Hay que tomarlas en cuenta, hay que respetar, pero la que va a decidir es la fuerza mayoritaria por el voto popular. Y quiero decirle ya que antes había un dueño del país que se apoderó de cortes, fiscales, etcétera, todas las instituciones del Estado. Ahora tenemos una fuerza democrática con un inmenso capital político por generosidad del pueblo ecuatoriano y por favor, denuncien cuando esa fuerza sea utilizada para conveniencias personales. Siempre la vamos a utilizar en función del bien común. Esa es la inmensa diferencia. Gracias, presidente. Andrés Carrillo. Presidente, hay quienes cuestionan su estilo confrontativo. Hay quienes señalan incluso que en algunos casos ha habido abuso de poder. Y se menciona lo ocurrido en la Yuma como el hecho evidente de estos acontecimientos. Usted le culpa a la prensa. En gran parte sí. Pero de los acontecimientos no. Tal vez no, de la tergiversación de los acontecimientos no. Yo quisiera entonces poner en consideración de usted un texto que está escrito el día de ayer y publicado en el Diario del Comercio por Roberto Aguilar. Puesto a capturar infiltrados, el gobierno de Rafael Correa no resulta mucho más sutil que el Estado de Israel en el sur del Líbano. Las fotos de Diario Expreso son incontrastables. Hay prisioneros desfigurados a golpes. Hay un hombre desnudo, acuclillado entre dos soldados que lo amenazan con un palo. Hay un militar parapetado en una montaña de ripio disparando su arma de asalto a la altura del cuerpo. Hay detenidos que marchan encapuchados en su propia camiseta, como prescriben los manuales para desaparecer las personas. ¿Se acuerdan del caso Fibeca? Y luego son amontonados boca abajo en una camioneta y viajan así, uno sobre otro, con las botas de los soldados sobre el cuello. ¿Este es el estilo de gobierno? ¿Esto es lo que queremos ver, presidente? Por supuesto ¿Así que no. usted va a controlar las protestas, las movilizaciones, las luchas callejeras? Ve, Andrés, las protestas, las movilizaciones, si son de acuerdo a la ley, son más que permitidas. Todos los días tengo gente gritando al frente de Carondelet, pero hay que aguantar obstrucción de caminos, dinamitazos, parar la producción petrolera, disparos, etcétera. Por favor, a ver, el papel aguanta cualquier tontería, ese es el negocio de ustedes los periodistas, ¿no? Entonces, pues, señor, a ver, ya vamos a hablar de eso. Oiga, con esa fotografía crearon una supuesta matanza de tiburones. ¿Por qué no le han dado seguimiento a esa falsedad que creó la prensa? Siempre había... Hola, muy buenas noches, amigos televidentes en todo el país. Este es un programa especial de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión para ensayar un diálogo con el presidente de la República, el economista Rafael Correa. Un programa que
que abordar los temas esenciales de la economía, de la política, del panorama internacional y otros de máximo interés a esta hora. Queremos agradecer la máxima sintonía de ustedes, la presencia del jefe de Estado en vivo aquí en los estudios de Gamavisión, canal matriz de esta señal, así como de mis colegas y compañeros periodistas. Luisa Delgadillo, bienvenida Luisa. Muchas gracias. Andrés, bienvenido. Andrés Carrión también y José Toledo. Ellos serán quienes compartan este diálogo con el presidente del Ecuador. Vamos directamente a los temas políticos y le planteo a mi compañera Luisa Delgadillo que inicie las preguntas. Primero las damas, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches, Luisa. Gracias por permitirnos iniciar este diálogo con usted. Los ojos de todos los ecuatorianos, el interés del pueblo ecuatoriano, se ha centrado en estos momentos en el desempeño y trabajo que va a realizar la Asamblea Nacional Constituyente. Y siendo que esta está conformada en su mayoría por constituyentes de Alianza País que están sintonizados con las propuestas de cambio que usted viene impulsando y promoviendo, quisiéramos conocer cuáles son, en esencia, aquellas propuestas que desde el Ejecutivo y provincias que nos acompañan hace tantas décadas e incluso siglos ya no da más. Por ejemplo, la provincia no es una buena unidad político-administrativa. Usted tiene provincias de 3 millones de habitantes y tiene provincias de 90.000 habitantes, es demasiado heterogéneo. Por lo tanto, hay que ensayar una regionalización mucho más homogénea para el país. En eso el Ejecutivo ya ha estado trabajando junto con algunos asambleístas y conversaremos al respecto. La idea hasta el momento son 7 regiones en Ecuador, 2 regiones metropolitanas, si usted quiere, Quito y Guayaquil, y una 10ª región que serían nuestros migrantes, con la debida representación. Entonces, eso a grandes rasgos, la reforma política. Obviamente, existen aspectos muy puntuales. Reforma la ley de elecciones, una ley de elecciones mucho más justa, que todas las dignidades de elección popular, desde el presidente de la República hasta el último concejal, sean sujetos a rendición de cuentas y revocatoria del mandato. Democracia no es que le dieron un tipo 4 años, pero después para que haga lo que dé la gana. Si no cumple con el mandato que le fue entregado, tiene que irse a la casa. Lograr con pequeñas reformas mucho mayor estabilidad. Por ejemplo, que el Congreso pueda destituir presidentes por los causales que establece la Constitución, pero en ese momento también se disuelve el Congreso. Vamos a ver cuántos presidentes más votan los padres de la patria. Entonces hay una serie de reformas que hemos estado trabajando y que los asambleístas también tienen y han estado trabajando ellos mismos. Presidente, la oposición sin embargo dice, y esto recogiendo un poco sus expresiones vertidas aquí esta noche, cuando